Hola amigos, iniciamos nuevamente este programa tratando de estar todos sincronizados en sintonía. Desde el inicio de nuestro programa, desde hace 2 años aproximadamente, siempre mencionamos que era un programa destinado a hacer conocer el mercado inmobiliario local, nacional y, si es posible, internacional. Pero también fuimos pensando en el transitar del tiempo que hay temas muy importantes como también lo es el mercado inmobiliario. Y estamos hablando de lo que es la salud, de lo que es la seguridad y la importancia que tiene en nuestra comunidad el poder entablar el diálogo con profesionales en cada uno de estos espacios. Razón por la cual en el día de hoy vamos a entrevistar a una licenciada en psicología y en psicopedagogía. Y vamos a tratar temas que consideramos no solo importantes, sino preocupantes en nuestra comunidad, en los jóvenes y en los adultos mayores. Vamos a la presentación de nuestro programa y ya con la persona entrevistada. Bien, como estaba previsto y anunciado, vamos a conversar con la licenciada Agustina Borges, licenciada en Psicología y en Psicopedagogía, sobre los temas que ya anunciamos y que preocupan a la comunidad y que, por supuesto, desde hace bastantes años ya los ocupa a los profesionales de la salud en los aspectos relacionados justamente a la depresión, al estrés y a la melancolía, que causan problemas no solo a la persona, sino a su grupo familiar. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. El nombre o el apellido que justamente los relaciona no es casualidad. Es justamente mi hija, así que va a ser importante tener una primera entrevista que creo que va a servir profesionalmente, por un lado, no solo para ella, sino especialmente para quien pretende ser un periodista en este tipo de programas. Reitero, buenos días. Los temas que realmente preocupan a la comunidad, que son grandes y con gravísimos problemas, no solo a las personas, sino al grupo familiar, justamente son el estrés, la melancolía, la depresión. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a comenzar con el estrés. Bien, como vos dices, Carlos, en la actualidad lamentablemente se ven muchos casos, cada vez más, sobre personas que vienen al consultorio con mucha sintomatología relacionada al estrés, a la ansiedad, problemas de insomnio, problemas para vincularse, mucha irritabilidad. Las condiciones hoy de las exigencias del estilo de la vida social nos llevan lamentablemente a todos estos síntomas, ¿no? Personas que llegan a consulta ellos mismos diagnosticándose de trastorno de ansiedad o de depresión, y cuando uno les consulta por qué, de dónde vienen con ese diagnóstico, bueno, he buscado en internet que no puedo dormir, que estoy más irritable, que no aguanto a las personas, que no quiero salir, quiero dormir. Y bueno, hoy lamentablemente sí, es una patología de la vida social, y que lamentablemente ya no afecta solamente a los adultos mayores, como era hace unos años atrás, sino también
cada vez en adolescentes. Se puede ver en población cada vez más joven todos estos síntomas que tienen que ver con la vida misma. Justamente la gran preocupación es lo que acaba de mencionar, no solo en la juventud, sino en los adultos mayores. El tema de la depresión, sobre todo en la juventud, creo que es un tema muy grave y que no solo los ocupa, sino los preocupa a ustedes, sí, por el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años. ¿Es así? Sí, tal cual. Hace unos años, lamentablemente, no se veían tantos suicidios en adolescentes, ¿sí? Quizás antes era un poco más común en adultos, ¿no? La preocupación de llevar dinero a la casa, de que alcance la comida, pero hoy son otras condiciones. Hoy los niños de 10, 11 años en adelante sufren mucho bullying, sufren mucho acoso, mucha violencia verbal y física, y esto lleva lamentablemente a que cada vez sea más joven la población que viene con esto, ¿no? Con estas demandas. Y como vos dices, Carlos, también tiene que ver, por suerte, con padres que también están un poco más presentes y padres que se dan cuenta de que a los chicos les pasa algo. Entonces muchas consultas también tienen que ver con esto, con papás que traen al consultorio a sus hijos porque los hijos no quieren hablar, porque los hijos no tienen deseo de salir, o por el contrario, no están los otros casos de chicos que no tienen vínculo con los padres y van todo y lo hacen afuera, ¿no? Pero sí, lamentablemente es todo un contexto social que está desamparando mucho a los adolescentes principalmente. Digamos, creo que cambia un poco el paradigma que se venía desarrollando en los últimos años. Justamente de lo que se hablaba era de la ausencia de los padres en el hogar, los hijos que se crían solos o con otros parientes, y esa ausencia por razones laborales, porque la situación económico-financiera del hogar hace justamente de que los padres no estén, es que los niños se crían solos. Pero esto, como bien lo mencionaste, también ocurre en los adultos mayores. Y creo que el COVID lo que ha permitido, lamentablemente permitido porque ha sido una gran preocupación para todo el país y para todo el mundo, el daño que ha causado, pero ha permitido otro tipo de comunicación a través de la tecnología. Pero también la población ha sufrido muchísimo el encierro. ¿Esto se ha notado en los tratamientos que ustedes tienen en la profesión? Sí, tal cual. Todo lo que hemos atravesado en el año 2020 ha sido un antes y un después, me parece, para todos los que trabajamos en la salud mental. Ha sido increíble el cambio, no solo en cuestiones de salud mental, sino también en hábitos, en comunicación, en estilos de relacionarse, ¿no? En estilos de vínculos. Creo que si bien lamentablemente nos ha dejado muchas secuelas negativas, nos ha ayudado. Yo trabajo también con población de adultos mayores, sí, con personas jubiladas en centros de jubilados, y si hay algo que ellos han aprendido en estos últimos años es a utilizar el WhatsApp, a utilizar el Facebook, a utilizar todo lo que sea Internet para estar comunicados. Ya no es un impedimento el no poder salir, el estar enfermos. Hoy la gente se comunica a través de videollamadas, a través de Zoom. Si bien el vínculo presencial quizás ya no es el mismo, hay relación. El poder comunicarse está un poco más permitido. Sí, por supuesto que ha dejado secuelas negativas también, ¿no? Personas con ataques de pánico, personas que han sufrido pérdidas irremediables, sí, tanto en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores, pérdidas repentinas que uno no se esperaba. El duelo también es totalmente distinto cuando uno atraviesa una enfermedad de algún familiar a lo que hemos pasado en el COVID, que perdíamos personas de un día para otro. Pero creo que el tema pandemia ha sido algo que ha afectado a toda la población mundial. Y si bien, como decía recién, ha sido muy positivo en algunos casos, también ha sido muy negativo. A partir de ahí se han empezado a ver muchas enfermedades también mentales con referido a esto de la ansiedad, del estrés, miedo a la muerte, muchos pacientes que ahora tienen miedo a las pérdidas.
ha sido bastante notorio, digamos, el cambio a través del COVID. La situación realmente que ha transitado el país también afecta a toda la comunidad, no solo por el tema del COVID, sino porque hace un planteo de retrospectiva en el ser humano. Pensar que todo lo pasado fue mejor, que lo que viene es incierto, que no sabe qué es lo que va a suceder. La melancolía también está presente en toda la comunidad que se está tratando dentro de lo que son los profesionales de la psicología y psicopedagogía. La melancolía es algo que está presente en algún punto en todas las personas, ¿sí? Pero quizás se puede ver un poco más en los adultos mayores. Esto de añorar el pasado, de las personas que se han ido. Llega un momento en la vida en el que más despedimos personas que son personas Exacto. que tenemos en nuestra vida, ¿no? Un adolescente es más común tener más amigos que tener pérdidas. En cambio, cuando llegamos ya a la adultez, al adulto mayor, se nos van más los amigos que los nuevos, ¿no? Entonces, por ahí la melancolía o estos estados de tristeza tienen que ver más por ahí con el adulto mayor, con esto de dejar, de desprenderse, de que la vida nos está sacando juventud, nos está sacando por ahí más vitalidad, nos está sacando amigos, familiares, la misma soledad, ¿no? Porque cuando uno es joven tiene actividades por todos lados, pero a medida que va quedando solo, la familia también va haciendo su vida y lo va dejando ese adulto mayor solo. Entonces ese adulto mayor se queda, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos queda un poco más aislado. Y volviendo al tema anterior, la pandemia ha facilitado un poco el sentido de la soledad, el poder comunicarse a través de videollamadas, el poder llamar a un hijo que está en otro país. De cierta manera nos une, nos tiene un poco más cercanos, pero sí, esta cuestión de la soledad, quizás de la melancolía, tiene que ver más por ahí con el ya no tengo esto, Exacto, sí. ya no está esto presente en mi vida, ya no puedo hacer lo mismo. Muchas de las cosas que hablamos con los jubilados en mi trabajo tiene que ver con: yo me subí al techo a arreglarlo, yo me subí a la escalera a cambiar el foco, hoy mis hijos no me dejan, hoy mis hijos me tienen como un discapacitado que no puedo hacer tal cosa, tal otra. Y ese sentimiento de no poder hacer lo que uno desea es lo que nos lleva a añorar el pasado, ¿no? A las capacidades que uno tenía antes, al sentido de ser útil, que eso también es una de las cuestiones fundamentales en la vida. Cuando uno deja de sentirse útil, cuando uno deja de sentirse capaz de poder hacer las cosas, es cuando comenzamos por ahí con estos estados que vos mencionas. Teniendo en cuenta la relación de estos 3 o 4 últimos años a partir del COVID, relacionado con los años anteriores, ¿hubo un crecimiento de estas enfermedades, de estas patologías? Sí. Como te decía, el crecimiento ha sido notorio principalmente en adolescentes, ¿sí? Antes quizás los adolescentes venían por separación de padres, o venían por mal rendimiento en el colegio, o por ahí venían por derivación de conductas, pero a partir de la pandemia se ha ido incrementando mucho la demanda. Y el COVID ha dejado muchas secuelas, no solamente, como te decía, en cuestiones de pérdida, sino también en cuestiones de hacernos dar cuenta que la vida se puede ir en un instante, ¿no? Este sentimiento de que generalmente el joven, el adulto, el adolescente o el joven adulto tiene esta cuestión de: yo puedo con la vida, yo puedo con todo, pero después nos damos cuenta, después del COVID, que no, que la vida se nos puede ir en un segundo. Vamos a una pequeña pausa y luego continuamos con la entrevista. María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago, qué hermoso sueño soñé. ¡Qué lindo! Y vi a mis campesinos poner del niño a sus pies, con la humildad de mi pueblo, prendas de amor y fe.
Estudio Inmobiliario, Romero Dayana. Asesoramiento inmobiliario, ventas de propiedades, alquileres, tasaciones, administraciones. Estudio Inmobiliario, Romero Dayana. Matrícula profesional número 220, Mar del Plata, esquina Bolívar 109, Termas de Río Hondo. Se necesitan más de 15 profesionales para atender a una persona por un accidente de tránsito. Tu accidente nos impacta a todos. Primero, el casco. El Colegio de Martilleros de Jujuy inauguró distintas obras que ponen en valor el edificio de la institución. Esta mejora de la infraestructura ofrece a sus matriculados distintos espacios para el desarrollo de reuniones, conferencias y actividades inherentes a la función. La comisión directiva agradece la confianza e invita a recorrer y disfrutar de los nuevos ambientes. Colegio de Martilleros de Jujuy. La Roca, solidez en servicios inmobiliarios, ventas, alquileres, tasaciones, administración, de Paola Quiroga, corredora pública inmobiliaria, martillera judicial y perito tasadora. La Roca, en calle 27 de abril 236, primer piso A, Córdoba Capital. Y te puedes comunicar a los teléfonos 0351 425 7223 o 0351 158 081 384. MG Inmobiliaria, Guillermo Moreno, venta de casas, campos, alquileres, tasaciones, matrícula profesional número 30, Pedro León Gallo número 1163, teléfono 385 50 70 444. MG Inmobiliaria. Costas Ojeda, emprendimientos edilicios, comercialización de maquinarias agrícolas y de saneamiento ambiental de prestigiosas marcas. Costas Ojeda, operaciones inmobiliarias, pericias judiciales. Costas Ojeda, Avenida San Martín 1488, Villa Carlos Paz, Córdoba. Continuamos con la entrevista con la licenciada en Psicología y psicopedagoga Agustina Borges. Agustina, se acercan las fiestas, los grupos familiares con este tipo de patologías a veces se complican. ¿Cómo están más o menos de acuerdo a los análisis que tienen llevados a cabo, digamos, en este centro de estudios que tienen ustedes? Las conductas, cómo se está preparando la gente, que hay la visión que ustedes están observando de los grupos familiares y su comportamiento para las próximas fiestas, que no estamos nada lejos. Es un tema difícil, ¿no? Creo que es un tema que siempre a todos los que hemos sufrido pérdidas, me incluyo, nos moviliza, ¿no? Siempre es difícil el lugar de la silla vacía, el pensar esa fiesta sin ese familiar. Pero siempre nosotros desde la salud mental promovemos esto de poder trabajar el duelo, ¿no? De poder aceptar, convivir con esa pérdida. No significa que uno vaya a olvidar a esa persona y que esa persona no nos va a acompañar más, sino que es aprender a tenerla presente desde otro lugar, ¿no? Desde el recuerdo de la anécdota, desde lo agradable. Tengo pacientes que todavía no superan el espacio, como yo te decía recién, la silla vacía. Y esa silla sigue estando, ese lugar se lo siguen dejando a esa persona y a esa familia, esa dinámica familiar le sirve el que esa silla quede ahí, que nadie ocupe ese lugar. Hay otras dinámicas familiares en las que no, hay otras familias en las que prefieren ocupar ese lugar o a lo mejor cambiar. Que no se note tanto. Que no se note, de cambiar el lugar, de cambiar totalmente la rutina de festejo. La escena. Por ahí viajar, buscar otra casa, otra rutina distinta, ¿no? Sí es importante que
que esto lo hablamos mucho, es el poder trabajar sobre el duelo, ¿sí? Porque si no es una deuda pendiente que queda en la vida y que no nos deja avanzar. Y se relaciona con lo que hablábamos recién, con esto de la melancolía. Personas que llegan fechas y comienzan a sentirse mal, o que empiezan, que no pueden dormir, que no pueden comer y no saben por qué. Y en realidad sí, sabemos por qué es, porque se está aproximando una fecha importante. Pero cuando uno puede procesar, aceptar la pérdida y verlo desde otro lugar, es cuando aprendemos a poder convivir y a vivir mejor con toda la familia. Por ahí algo que yo siempre hablo con los pacientes es: ¿qué haría tu abuelo si te viese llorando en Navidad? ¿O qué haría tu mamá si viese que nos festejan las fiestas? Y la respuesta de los pacientes, obviamente, es un tema que nos emociona, pero diría no quisiera que nos vean mal, no quisiera que nos festejemos. Y bueno, entonces vamos a hacerlo, vamos a honrar a esa persona que no está como siempre lo hemos hecho, como siempre quisiera, ¿no? Con la familia unida, con la fiesta, con el festejo, los cohetes, bueno, con las rutinas que cada uno tiene. Pero bueno, siempre es un proceso, ¿no? Los duelos son procesos de cada uno. Nosotros aquí estamos siempre para acompañar a nuestros pacientes y el proceso es individual. Cada uno lo va llevando con sus tiempos, con las herramientas que puede y con las herramientas que nosotros también les vamos brindando y que ellos pueden apropiarlas. Así que sí, son épocas difíciles, siempre las fiestas son épocas difíciles, pero se pueden superar. Eso es lo importante, que todas las personas sepan que los duelos se pueden atravesar, y cuando uno los atraviesa comenzamos a pensar en ese ser querido desde otro lugar y desde la alegría también, no tanto desde la tristeza o la melancolía, sino desde la felicidad de haberlo tenido, de haber compartido, y no desde la tristeza del ya no está y no vamos a poder seguir viviendo más esos momentos. Vamos a cambiar un poquito la temática, pero siguiendo siendo con los adultos mayores, con los cuales estás trabajando muchísimo dentro de los centros de jubilados y de pensionados. ¿Cómo se desenvuelve ese espacio? ¿Cómo transmiten ellos su alegría, su pasar por esta vida, el final de su vida? Pero de acuerdo a muchísimos comentarios, estos centros de jubilados llevan a cabo una actividad que quizás para los jóvenes es impensada. Sí, totalmente desconocida. Me ha pasado que siempre se los digo a ellos, que yo tenía un concepto totalmente distinto de lo que era llegar a esa edad. Cuando hablamos de los centros de jubilados, estamos hablando de personas mayores de los 65 años, en un promedio. Todos tienen... es decir, me estás mirando a través de ellos. Sí. Exacto, bien. Estamos hablando de un promedio de personas de 80 años alrededor. Tristeza. Y la vitalidad que tienen es increíble. Siempre se los digo y ellos se ríen de mí porque la vitalidad que manejan, las ganas de salir, se puede tratar. Tienen mucho más vida social que yo, inclusive. Se juntan en los centros jubilados, hacen bingos, hacen cenas, con espectáculos, con shows, salen a merendar. Los centros de jubilados están capacitados de muchísimas actividades, tienen clases de folclore, de yoga, de pintura, de estimulación cognitiva, que es a lo que me refiero yo, clases de gimnasia. La verdad que son innumerables las actividades que hacen y la vitalidad que ellos manejan. Ellos que manifiestan que es un lugar para divertirse. Si bien el trabajo conmigo tiene que ver con trabajar mucho las funciones ejecutivas y por ahí con el pérdida de la memoria, de la atención y la concentración, muchas veces es imposible llevar a cabo la clase porque empiezan a hablar o por ahí un tema, alguna charla que tengo preparada para ellos, empieza a llevar en esto de las experiencias, y creo que las experiencias son las que ayudan a todos a ir sobrellevando la vida en general. Y principalmente es algo que yo he aprendido con ellos, que no es el número, no es la edad lo importante, sino la vitalidad con la que uno llega, y esto del sentirse capaz, el sentirse útil. La mayoría de las personas con las que yo trabajo son personas que todavía manejan su casa, manejan su economía. Si bien muchos viven solos porque sus hijos o están en otras provincias o tienen su familia y los ven solamente los fines de semana, son personas que no han perdido su independencia. Y creo que eso es fundamental, el seguir sintiéndose útil en la medida de lo posible. Por supuesto que muchos tienen cuestiones que ya están limitadas con la movilidad,
con dolores de los huesos que son propios de la edad, pero esto es lo fundamental, ¿no? La mente, el sentirse útil. Cuando ella se recibió, y desde esa época, cuando entra a nuestra casa, siempre decimos, nos está estudiando, nos está analizando desde su perspectiva profesional. Pero volviendo al tema, te agradezco muchísimo. Hoy es un día feriado en Argentina. Has hecho un espacio en las actividades con los jóvenes, en tu profesión y con los adultos. Ahora te toca lo de la casa. Pero siempre es un orgullo el poder presentar y en este caso entrevistar a un familiar directo, como lo dije al comienzo, como es mi hija. Gracias. El Colegio de Martilleros de Jujuy inauguró distintas obras que ponen en valor el edificio de la institución. Esta mejora de la infraestructura ofrece a sus matriculados distintos espacios para el desarrollo de reuniones, conferencias y actividades inherentes a la función. La comisión directiva agradece la confianza e invita a recorrer y disfrutar de los nuevos ambientes. Colegio de Martilleros de Jujuy. MG Inmobiliaria, Guillermo Moreno, venta de casas, campos, alquileres, tasaciones, matrícula profesional número 30, Pedro León Gallo número 1163, teléfono 385 50 70 444. MG Inmobiliaria. La Roca, solidez en servicios inmobiliarios, ventas, alquileres, tasaciones, administración, de Paola Quiroga, corredora pública inmobiliaria, martillera judicial y perito tasadora. La Roca, en calle 27 de abril 236, primer piso A, Córdoba Capital. Y te puedes comunicar a los teléfonos 0351 425 7223 o 0351 158 081 384. Estudio Inmobiliario, Romero Dayana. Asesoramiento inmobiliario, ventas de propiedades, alquileres, tasaciones, administraciones. Estudio Inmobiliario, Romero Dayana. Matrícula profesional número 220, Mar del Plata, esquina Bolívar 109, Termas de Río Hondo. Costas Ojeda, emprendimientos edilicios, comercialización de maquinarias agrícolas y de saneamiento ambiental de prestigiosas marcas. Costas Ojeda, operaciones inmobiliarias, pericias judiciales. Costas Ojeda, Avenida San Martín 1488, Villa Carlos Paz, Córdoba. María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago, qué hermoso sueño soñé. ¡Qué lindo! Y vi a mis campesinos poner del niño a sus pies, con la humildad de mi pueblo, ofrendas de amor y fe. Bien, así damos por concluido
este programa En Sintonía, agradeciendo a la licenciada Agustina Borges el haberla podido entrevistar y hacer conocer a nuestra comunidad los inconvenientes por los cuales transitan todas aquellas personas que sufren determinados tipos de patología. Pero no deseo concluir este programa sin hacer mención a un hecho trascendente para nuestro país. Hace un par de días se desarrolló dentro del sistema democrático argentino, este joven proceso democrático, las elecciones para elegir al nuevo presidente de la nación. Sin duda que la participación de más del 76% del electorado argentino demuestra el compromiso y la preocupación de todos los argentinos en conseguir, a través de quien sea elegido, una salida casi inmediata a todos los problemas que aquejan a nuestro país y a todos los ciudadanos. Todos ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, y no podemos estar ausentes de también poner en la mesa de debate el compromiso que tenemos para con nuestra nación, el trabajar juntos. Creo que los argentinos merecemos vivir mucho mejor de lo que lo hacemos hasta ahora. Nos despedimos y nos estamos viendo en nuestra próxima emisión de En Sintonía. Soy Carlos María Borges Victoria, desde Santiago del Estero, Argentina.